clase solamente vemos situaciones, aunque algunas cosas ah, se ocupan. Entonces, cuando hablamos de reproducción, ustedes no han llevado materia, ¿no? De reproducción. Ahorita están llevando biotecnología, ¿no? Sí, doctor. Bien, de todas maneras, es bueno entender, ¿no? A qué nos referimos con reproducción. El reproducirse, ¿no? Perpetuar una especie o una raza. O sea, a eso se refiere lo que es la reproducción. Siempre tiene que haber hembra y macho. Entonces, la situación de lo que es la reproducción prácticamente es importante en el sentido porque representa la capacidad de incrementar la población en determinado tiempo. O sea, cuando hablamos de reproducción, todo sistema tiene una época de reproducción, ¿no? Y eso está muy condicionado a veces el clima, eh, cuando hay alimentación, en todas las especies más o menos centran esa época de reproducción. Entonces, pero hay que tener claro que representa la capacidad de incrementar la población en determinado tiempo. Dice. O sea, hay que escoger en el año, ¿no? Cualquiera sea el sistema, cuándo vamos a hacer la parte reproductiva. Y para hacer la parte reproductiva hay varias formas, ¿no? Hay algunos que utilizan monta natural, o sea, con el manejo de toros, todas esas cosas. Hay otros que utilizan inseminación artificial, que puede ser por inducción, ¿no? Inducir el celo, otro puede ser por IATF. Entonces, por ganar tiempo, muchos utilizan IATF, ¿no? Las sincronizaciones de celo. Entonces, y hay incluso ahora la trasplante de embriones, todas esas cosas. O sea que hay tecnología, que eso seguramente lo van a ver en la materia esta de biotecnología. Entonces, pero todos son aplicables dentro de lo que es la reproducción y la finalidad es incrementar, tratar de tener lo mejor que se pueda, ¿no? La cantidad que se pueda, porque básicamente todo lo que es el sistema productivo, de producción, digo así, está, los éxitos están basados en lo que es la reproducción. Nosotros hacemos una buena reproducción, vamos a tener buena cantidad de animales. Vamos a tener que alimentar, ¿no? Además de que en todo sistema o en todo sistema de producción, nosotros tenemos una determinada uh, capacidad de carga dentro de nuestro predio. Entonces, lo que hay que hacer es mantener eso. O sea, durante el año nosotros vendemos, se mueren todos, ¿no? Metemos a las partes reproductivas, pero básicamente es el vender. Entonces nosotros tenemos que reponer eso en base a lo que es la reproducción de cada año. Entonces siempre hay que considerar esa situación porque si no, eso se va para atrás, para atrás. Hacemos mala reproducción, menos cría y nuestra producción se va a ir desmejorando, ¿no? Y falta de ingresos, todas esas cosas. Como técnico nosotros tenemos que pensar en ello. Ahora, para obtener buenos resultados de lo que es la reproducción, es muy importante la alimentación, medidas de nutrición, la sanidad. O sea que todo está relacionado, ¿no? También el confort de los animales. No deja de ser muy importante darle el confort a los animales, ¿no? No estresarlos, todo es para que la funcionalidad del cuerpo esté bien. Entonces,
Eso cuando se hace reproducción, inseminación y ITF. Buena nutrición, buena condición corporal de los animales, muy importante. Y la salud, ¿no? Entonces, a eso son las cosas que se debe tomar lo que es en la reproducción. Entonces, le decía yo que nosotros tenemos, ¿no?, que la reproducción, o sea, dentro de un sistema de producción, se organiza en bases a épocas de montas bien definidas en el año. Es lo que le decía. Nosotros tenemos que establecer una época, ¿no? Si yo digo bovino, los bovinos establecen desde noviembre, diciembre, enero, febrero. Si digo ovino, en ovino generalmente se busca, ¿no? A ver, en bovino nosotros una vez al año. En ovino podemos hacer 3 estacionamientos de monta, o sea, 3 épocas reproductivas en 2 años. Entonces, así es como se maneja, ¿no? Se da 3 partos en 2 años. No quiere decir que no puedan parir 2 partos por año, pero explotamos más, no le damos mucho periodo de recuperación al animal, pero se aconseja generalmente cada 8 meses hacer un estacionamiento de monta. Entonces, y para eso, para la parte reproductiva, es bueno hacer una buena selección para no tener problemas. La selección de animales que sean fértiles, ¿no?, que sean provenientes de madres prolíficas, que tengan una precocidad sexual y también que tengan buena ganancia de peso. Entonces, todas esas cosas uno tiene que considerar, por eso es importante, antes de en toda especie, antes de la época reproductiva, se hace una selección para descartar animales viejos o para introducir animales jóvenes, ¿no?, dentro, que van a entrar a la parte reproductiva. Todas esas cosas se deben considerar, ¿no? O sea que una buena selección, salud, condición corporal, y todo se hace antes de entrar a la época de monta o a la época reproductiva. Yo lo relaciono con bovino también, porque en bovino, por ejemplo, desde septiembre ya están trabajando en la selección de los animales. Que tengan buena condición corporal, que estén los ovarios funcionando, todas esas cosas, pues se puede palpar. Y en los ovinos, nosotros también tenemos que ver la condición corporal, seleccionar cuáles tienen calidad genética, cuáles tienen las mejores características. Entonces, para no tener problemas, ¿no? A veces se les pasa a uno y se presentan diferentes características, ¿no? A veces hay congénitas que se puede transmitir rápidamente. Entonces, es importante siempre, para trabajar en el aspecto reproductivo, conocer el aparato reproductor, tanto de la hembra como el macho, ¿no? En este caso, cuando hablamos del reproductor del macho, todos los machos tienen lo mismo, ¿no?, de cualquier especie, con algunas pequeñas diferencias. No es significativa, ¿no? Igual en las hembras, tienen pequeñas diferencias significativas. Los machos, el aparato reproductor tiene escroto. Aquí es importante, sabemos que el escroto es la bolsa donde sostienen todos los testículos. Entonces, eso tiene su importancia por la termorregulación en bovino, ovino, ¿no? Por el hecho de que no tiene que estar muy apegado al cuerpo, porque puede producir una esterilidad temporal cuando los testículos son pegados al cuerpo.
Entonces tiene que haber un distanciamiento más o menos. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiene que haber esa distancia? Del abdomen hacia los testículos. ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nada, ¿qué? ¿Se durmieron? Bien. ¿No saben o no se acuerdan? Grave, grave lo virtual. Bien, tiene que haber una distancia prudente, 7, 8 centímetros más o menos, ¿no? Para que haya... ¿Cuánto de diferencia de temperatura debe haber entre la temperatura del cuerpo y el testículo? El testículo es más frío, doctor, pero no me acuerdo cuánto es la temperatura. Pero sí sé que es frío. ¿Ah? Más o menos se calcula unos 4 o 5 centímetros, centígrados, ¿no? Grados, que hay una diferenciación, el hecho de estar lejos del cuerpo. Hay esa diferencia. Entonces, porque la temperatura causa esterilidad. El testículo es 12 centímetros de largo, pesa de 200 a 300 gramos. Ustedes saben las funciones del epidídimo, que es otra parte del testículo, cabeza, cuerpo y cola, ¿no? La función que tiene es transporte, almacenar, maduración del espermatozoide. Los vasos deferentes también movilizan los espermatozoides dentro de la uretra, ¿sí? La eyaculación, el cordón espermático, vasos deferentes, vasos sanguíneos, lo que tiene, vesícula seminal. Estos animales tienen vesícula seminal. O sea, son las glándulas accesorias, ¿no? Próstata, glándulas de Kupffer, todas estas glándulas accesorias tienen la finalidad de mantener la limpieza de lo que es la uretra, mantener el pH, todas esas cosas, ¿no? Que no sea muy ácido, no sea muy alcalino cuando sale lo que es el semen. La uretra, sabemos que es la conducción, sirve nomás para que salga la orina, el semen. El pene tiene de 15 a 20 centímetros de largo. En la punta tiene una curva, como un tirabuzón pequeñito, es como vamos a decir así, como un látigo que tiene en la puntita, ¿no? Eyacula de 8 millones a 4.000 millones de espermatozoides en un cc, eso en ovino. En caprino, 3.200 millones, un poquito menos de lo que es ovino. El aparato reproductor de la hembra, igual, todas las hembras tienen lo mismo, ¿no? Los ovarios, que son pequeñitos, tipo almendra, chiquititos, ¿no? Pesan de 2 a 4 gramos. La función sabemos que es secretar hormonas, los óvulos, progesterona, cuerpo lúteo, folículo, ¿no? Que miden un centímetro. Entonces, esa es la función del ovario, ¿no? Salen los óvulos, después se forma cuerpo lúteo, y secretan hormonas, principalmente la progesterona, ¿no? ¿Qué función tiene la progesterona? Mantener la gestación, doctor. Exactamente. Una vez se produce la ovulación, si se forma el cuerpo lúteo y si se preña, entonces se mantiene la producción de progesterona, ¿no? Si no, otra vez se vuelve a formar, pues se vuelve otra vez al ciclo estral, ¿no? Las trompas de falopio o los oviductos, sabemos que por ahí transita los óvulos. Hasta puede producirse la fecundación a nivel de los oviductos o también a nivel del cuerno, ¿no? Dependiendo si llega
los espermatozoides hasta allá. El útero tiene 2 cuernos, como todos sabemos, de 10 a 12 centímetros. Tiene un cuerpo pequeñito de 2.5 centímetros de largo. El cérvix tiene 4 centímetros, pero aquí hay una diferencia con respecto a bovino o caprino. En ovino es medio sinuoso el cuerno, tiene anillo, pero es medio encurvado, o sea, es sinuoso, ¿no? Sinuoso quiere decir medio vivoreado, voy a decir así, ¿no? Para que lo podamos entender. Por eso es lo que no se hace inseminación artificial vía, o sea, transcervical, porque se corre riesgo a veces, ¿no? El que tiene habilidad podría ser, pero corre riesgo de dañar lo que es el cérvix. Generalmente se deja, dice transcervical, a veces lo dejan en la puerta de lo que es el cérvix, ¿no? Generalmente en ovino se hace laparoscópica. Esto es con tecnología. Pero las inseminaciones que pueden hacer también es depositar, en su mayoría hacen depositar el semen, entra un poquito, 1 centímetro, hacen que entre la insemineta, depositan el semen y lo dejan ahí, ¿no? A veces no traspasan lo que es el cérvix hacia el útero. Esa es una diferencia que hay. Sin embargo, en caprino es igual que el bovino, se traspasa todo lo que es el cérvix. Membranas, tiene 75 a 125 cotiledones, o sea, esas membranas fetales están pegadas al útero, ¿no? Es por donde se nutren los... Doctor, ¿Eh? ¿puedes repetir, por favor, lo último que explicó? ¿Sobre? Acerca del cervix, Ah, no, la diferencia con los caprinos. claro. El cérvix en ovino es sinuoso, digo. Le decía, para que lo entiendan, sinuoso, si no entienden qué es sinuoso, vivoreado, voy a decir así, encurvado, ¿no? Es pequeñito, por eso es que no se di medio complicado hacer la inseminación transcervical. O sea, que pase la insemineta hacia el cervix. Ahí puede romper el cervix, perforar el cervix. Normalmente lo que hacen es introducir por lo menos 1 centímetro en el cervix, porque se ve, ¿no? Cuando uno hace inseminación se ve, se deposita en la puerta, 1 centímetro adentro. Porque el animal en los ovinos se produce, cuando está en estro, se produce una especie de gelatina y que se queda ahí dentro, en la puerta de lo que es el cervix, y ese sirve para conservación de lo que es el semen. Sin embargo, en los caprinos se puede traspasar el cervix, como en bovino, fácilmente. Es anular, o sea, tiene anillitos, pero se pasa fácilmente. ¿Listo? Vagina, 7.5 a 10 centímetros de largo. Tiene también su clítoris, ¿no? Prominente, igual que la yegua y vaca, dice. Uretra, ya sabemos que es la uretra, salida de la orina. La vulva es pequeñita, 2.5 centímetros de largo. Y eso se aumenta de tamaño cuando el animal está en celo. Es un indicador, porque en ovino no manifiestan, no se montan entre ellos. O sea, puede pasar desapercibido. ¿Y cómo lo detecta el celo? Generalmente es el macho, con olerlo. Porque entre ellas no se montan igual que las cabras, las vacas. Cuando están en celo se montan entre ellas, ¿no ves? De repente ya le han explicado cómo es la presentación del celo. ¿Alguna pregunta? Bien, eso es para que conozcamos más o menos en qué consiste lo que es la anatomía y la reproducción, porque tenemos que conocer desde ahí para poder hacer inseminación artificial. Ahora, otra cosa que es importante, que está dentro de lo que es la parte reproductiva, es la selección.
Yo le decía hace rato que son las actividades muy necesarias para hacer una buena reproducción, para no tener problemas más adelante. En cuanto a defectos congénitos o características fenotípicas de la raza, si estoy trabajando con raza. Y todas esas cosas se deben tomar en cuenta. La edad del animal, la condición corporal, que eso vamos a ir viendo. Yo le estoy dando toda esta cosa que cómo está distribuida. La explicación es lo que realmente más o menos fácil para entender, ¿no? Y es práctico. No hay nada que memorizar, sino que en zootecnia es la habilidad, el criterio de cada uno. Es la conjunción de los conocimientos y la aplicación ya en el trabajo. Lo mismo si en esta materia tenemos que saber de sanidad, de alimentación y aplicarlo, aunque sea imaginariamente, como nosotros tenemos la idea de cómo trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de selección, si hablamos de la selección, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué tenemos que hacer una selección? Porque tenemos que mejorar, ¿no? Mejorar lo que tenemos. O sea, esa es la única finalidad. Por eso decir, selección es una actividad que se realiza con la única finalidad de mejorar lo que se tiene. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Porque ese es el fin de lo que es la selección. Mejorar, el mejoramiento de nuestros animales. Y eso todo el tiempo hay que hacer durante el año. Tenemos que cambiar animales, seleccionar. Ahora, ¿qué tomamos en cuenta de manera general, digo? O sea, ¿qué yo tomo de manera? Porque hay también selección de manera particular. Cuando digo de manera general, no debe tener parentesco. Lógico, no debe tener parentesco. Porque ahí vamos a producir una consanguinidad. Ser estricto en su selección, sí, porque realmente quiero que se mejore rápido. No voy a meter cualquier otro animal que realmente no conozco su historial. ¿No? ¿Por qué tiene que ser estricto en la selección? Justamente por sus características son altamente transmisibles. Lo que le decía, no tenemos que ver si el macho si no tiene los testículos muy pegados al abdomen, si no tiene desigualdad de los testículos, si no tiene alguna tara, ¿no? Algún defectito por ahí, porque puede haber defectos. Entonces, eso de manera invertir para mejorar es lógico. Si quiero tener algo mejor, entonces voy a tener que gastar, ¿no? Y la elección de acuerdo a lo que voy a producir. Si estoy produciendo carne, buscaré animal para carne. Si es una cabaña, tiene que ser excelente calidad. Y si es cruzamiento industrial, pues busco, ¿no?, cómo mejorar la producción de la carne, con qué razas puedo hacer eso. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener en mente, ¿no?, para hacer una buena selección de sus animales, ya sea para comprar o la selección dentro de los animales. Y cuando ya hablamos de hilando más fino, voy a decir, tenemos 4 bases de selección importantes. Basada en el tipo de individualidades. Lo que hablaba hace rato, ¿no? ¿Cuál es el propósito de su selección? Carne, leche. La genealogía. Decía, importante los caballeros, ¿no? Que las características son buenas, o sea, y comprar de cabañas garantizadas, ¿no? Otra cosa que nos indica que puede ser bueno ese animal son la selección, o sea, cuando hay exposiciones en ferias, hay grandes campeones, reservado gran campeón, primer lugar, segundo lugar, eso a nosotros nos da una pauta, ¿no?
por lo menos para comprar cuáles son sus hijos de esos animales, para mejorar. Otra es la prueba de progenie, el mérito individual. Ver la descendencia, eso es progenie. Ver la descendencia de esos animales, ¿no? Si está transmitiendo las mismas características, si tiene el mismo porte, eso es el mérito individual de cada animal. Mejoramiento genético, seguramente han visto eso. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros tenemos que seleccionar. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Dale, compañera. Ya, gracias. ¿Puedes repetir a qué se refería con mérito individual en el cuarto punto? Por favor. Los méritos individuales. Cuando dice donde dice basada en premios y en posiciones, ¿sí? Basada en pruebas de producción, es la prueba de progenie y mérito individual. Ah, mérito, el último. Ajá. Eso se refiere a la evaluación de las crías, de sus hijos. La prueba de progenie es, por ejemplo, yo tengo, a ver, pongámonos nosotros de ejemplo. Mi abuelo, o mi abuelo, mi padre, yo, tenemos los mismos rasgos, somos parecidos, tenemos el mismo porte. Entonces, quiere decir de que tiene mérito, ¿no? Quiere decir que mantiene la calidad genética. A eso se refiere. Cuando nosotros queremos comprar un animal, preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los hijos de estos animales? Entonces, lo vemos al padre y lo vemos a los hijos y tienen la misma característica, el mismo porte. Entonces, quiere decir que ese animal está fijando todas sus características, ¿no? Los méritos que tiene es justamente eso. Prueba de progenie, dice. O sea, evaluar a las crías, de acuerdo, o sea, con todas las características, sus rasgos que tiene el animal, ¿no? A eso se refiere. Gracias, doctor. ¿Quién quería preguntar otra vez? Doctor, yo quería preguntarle la consanguinidad que hay cuando hay, digamos, cruzamiento entre hijo y madre, o primo y prima, digamos, así en los temas de caprino, todas esas cosas. No es muy propenso a que tenga malformaciones, ¿no? Congénitas, porque le cuento que yo, aquí, teníamos 3 chivitas nomás y de las 3, digamos, parieron y ahora son 50, digamos, y nunca compré un reproductor, digamos, solamente hubo cruzamiento entre ellos y nunca me salió una malformación, digamos. No, malformaciones a veces no salen, ¿no? O no han notado de repente. Pero los rendimientos no son iguales, ¿no? Que mejorar, meter una sangre nueva, que le dé más vigor a los animales. O sea que uno se conforma de tener animales, no importa cómo se crían, pero si le damos un manejo, le ponemos una sangre nueva, seguro que va a aumentar de tamaño, seguro que va a mejorar la calidad de tus animales, ¿no? De que las consanguinidades pueden darse, sí, se dan, pero puede repercutir en la producción, no en lo bonito, nada. De repente son de porte grande y tanta consanguinidad, se quedan chiquititas, ¿no? Sí, Sí. doctor, eso yo noté porque apareció un chivo, no sé dónde apareció, y ahora la cría, la chiva, la hembra, son más grandes, digamos, que la madre y que el padre, alta, digamos, las piernas son largas. ¿Ha visto? O sea, esa es la cosa
de no utilizar los mismos animales. Esto se va a pagar en cualquier momento, no vamos a quedar en selección de reproductores. Sigamos hablando hasta que se corte, falta un minuto. Entonces, cuando hablemos de reproductores, ya vamos a hablar individualmente de cada uno. Ocurre eso, ¿no? Sí, por eso es que se aconseja cada 2 años cambiar macho para mantener la calidad de su rebaño, ¿no? Y si uno no puede, pues se presta el vecino, aunque sea, pero cuando hablamos de cabaña, ahí sí que tenemos que ser más rigurosos, ¿no? Tenemos que comprar animales para mantener la calidad. Pues tenemos que vender calidad también. Pero si tenemos que vender carne, como le decía, si es industrial podemos meter cualquier reproductor, pero que sea bueno, ¿no? Que sea bueno, que nos dé más alzada, más cantidad de carne, todas esas cosas. Y así se va trabajando. Es bueno para mejorar lo que uno tiene, ¿no? Por eso es la selección. Y buscar animales buenos como reproductores, ¿no? Si hacemos monta natural,